Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que si hacía una sola cosa bien, todo lo demás eventualmente encajaría. Esa única cosa era criar a mi hijo. Cuando llegué a Estados Unidos con mi esposo, no teníamos nada excepto esperanza y cansancio. Vivíamos en un pequeño apartamento con paredes delgadas y vecinos ruidosos, y cada factura se sentía más pesada que la anterior. Pero no me quejaba. Me decía a mí misma que este país recompensa el trabajo duro y que si trabajaba lo suficiente, mi hijo nunca tendría que vivir como nosotros vivimos. Mi esposo trabajaba largas jornadas en la fábrica, a veces durante la noche. Yo limpiaba casas, cuidaba a los hijos de otras personas, doblaba ropa hasta que mis dedos se agrietaban en invierno. Había días en los que regresaba tan cansada que apenas podía mantenerme de pie, pero cuando veía a mi hijo haciendo la tarea en la mesa de la cocina, me sentía rica. Me saltaba comidas para que él comiera mejor. Usé el mismo abrigo durante años para que él pudiera tener zapatos nuevos para la escuela. En mi mente, eso era ser madre. Sacrificio sin llevar la cuenta. Luego, una mañana, mi esposo no despertó. Un ataque al corazón se lo llevó silenciosamente mientras dormía, y de repente todo el peso cayó sobre mí sola. En Estados Unidos, el duelo no pausa el alquiler ni detiene las facturas. Lloraba por las noches y trabajaba durante el día. A veces tenía 2 trabajos, a veces 3. Me decía que podría descansar después, cuando mi hijo estuviera establecido, cuando estuviera seguro. Pasaron los años. Mi hijo creció alto, seguro de sí mismo, fluido en un mundo en el que yo todavía estaba aprendiendo a sobrevivir. Cuando se graduó de la universidad, me senté entre el público y lloré más que el día de mi propia boda. Pensé, esto es todo. Este es el momento que hace que todo valga la pena. Creí que la parte más difícil de mi vida había quedado atrás. Cuando se casó, intenté ser comprensiva. Su esposa era educada, moderna, estadounidense, de maneras que yo nunca podría ser. Me dije que el amor cambia con las generaciones y que debía dar un paso atrás y dejarlos construir su propia vida. Vivíamos en la misma casa, pero me aseguré de no interferir. Permanecí callada, pequeña, agradecida. Cocinaba, limpiaba y guardaba mis opiniones para mí. Poco a poco, algo cambió. Mi hijo dejó de mirarme a los ojos cuando me hablaba. Las conversaciones se volvieron cortas, educadas, distantes. Su esposa dejó de sonreírme por completo. Me sentía como una invitada en un hogar que una vez ayudé a construir. Al principio me culpé a mí misma. Tal vez hablaba demasiado, tal vez existía demasiado fuerte. Así que aprendí a desaparecer. Una noche, después de la cena, mi hijo me pidió que me sentara. Su voz era calmada, pero sus manos temblaban. Dijo que la casa se sentía abarrotada. Dijo que su esposa necesitaba privacidad. Dijo que tal vez sería mejor que yo buscara otro lugar donde vivir. Por un momento, honestamente pensé que había entendido mal su inglés. Le pedí que lo repitiera. No me miró cuando lo dijo de nuevo. Hice una sola pregunta, solo una. ¿Esto es lo que tú quieres o lo que alguien más quiere? No respondió. Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía y nunca terminó de sanar. No porque estuviera perdiendo una casa, sino porque estaba perdiendo la creencia de que mis sacrificios habían tenido sentido. Empaqué mi ropa en 2 maletas viejas. No lloré frente a ellos. No supliqué. El orgullo es algo extraño. Incluso cuando duele, te mantiene de pie. Reservé la habitación de hotel más barata que pude encontrar. Un lugar pequeño cerca de la carretera con luces parpadeantes y mantas delgadas. Esa primera noche, me senté al borde de la cama y miré la pared hasta el amanecer. Nunca me había sentido tan sola en mi vida. A mi edad, empezar de nuevo en Estados Unidos se siente imposible. No tenía ahorros, ni jubilación, ni un plan. A la mañana siguiente, caminé por negocios cercanos pidiendo trabajo. La mayoría ni siquiera miró mi solicitud. Algunos sonrieron educadamente y dijeron que llamarían. Nunca lo hicieron. Finalmente, el gerente de un pequeño hotel me preguntó si podía comenzar de inmediato.
limpieza, salario mínimo, sin beneficios. Dije que sí sin dudar. El trabajo era más duro que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Limpiar habitaciones, empujar carritos pesados, fregar baños hasta que la espalda gritaba de dolor. Los huéspedes rara vez me notaban. Algunos dejaban las habitaciones como un desastre, como si ningún ser humano tuviera que limpiarlas después. Yo trabajaba en silencio, con método, diciéndome que la dignidad no viene del trabajo, sino de cómo te comportas en él. Por la noche, mi cuerpo dolía, pero mi mente se negaba a descansar. Pensaba en mi hijo constantemente. Me preguntaba si me extrañaba, si sentía alivio, culpa o nada en absoluto. Revisaba mi teléfono más veces de las que me gustaría admitir. Pasaron los días, semanas, ninguna llamada, ningún mensaje. Era como si me hubieran borrado. Lo que más dolía no era el cansancio físico, era darme cuenta de que la persona alrededor de la cual construí toda mi vida ya no me necesitaba, o peor aún, ya no me quería. En Estados Unidos se elogia la independencia, pero nadie habla de la soledad que crea, especialmente para las madres que lo dieron todo y se quedaron con las manos vacías. Aún así, algo inesperado comenzó a suceder. Trabajar en el hotel me obligó a depender de mí misma otra vez. Aprendí nuevas rutinas, conocí personas de diferentes orígenes, inmigrantes como yo que habían perdido y sobrevivido más de una vez. Empecé a darme cuenta de que mi historia no había terminado, incluso si el capítulo en el que creía había llegado a su fin. Todavía no lo sabía, pero el mismo trabajo que se sentía como un castigo eventualmente se convertiría en el lugar donde mi vida comenzó a cambiar. Al principio, cada día en el hotel se sentía igual. Despertar antes del amanecer, tomar el autobús con desconocidos cansados, fichar, limpiar hasta que los brazos se entumecían y luego regresar a mi pequeña habitación con apenas energía para comer. Me decía que no pensara demasiado, porque pensar solo hacía que el dolor fuera más fuerte. Pero el dolor tiene una forma de exigir atención, especialmente cuando estás sola. Hubo momentos en los que quise renunciar, cuando las rodillas me dolían tanto que tenía que detenerme en el pasillo y fingir que revisaba el carrito, cuando los huéspedes más jóvenes miraban a través de mí como si fuera invisible, cuando escuchaba a familias reír en el vestíbulo y sentía algo apretarse en el pecho. Me excusaba al baño, me echaba agua en la cara y me recordaba que la supervivencia no se preocupa por el orgullo. Una tarde, mientras cambiaba las sábanas en una habitación, noté una pequeña nota escrita a mano sobre la mesa de noche. Simplemente decía: «Gracias por su arduo trabajo. Espero que alguien la trate con amabilidad hoy». Me quedé allí sosteniendo ese papel más tiempo del que debía. No era mucho, pero era la primera amabilidad que recibía en mucho tiempo de alguien que no me debía nada. Doblé la nota cuidadosamente y la guardé en mi bolsillo todo el día. Poco a poco comencé a notar a las personas a mi alrededor. María en la recepción, que trabajaba en 2 empleos para enviar dinero a casa. James, un veterano que limpiaba pisos de noche porque no podía dormir. Una mujer mayor como yo, abandonada por su familia, que nunca hablaba de ello, pero se podía ver en sus ojos. No compartíamos largas conversaciones, pero compartíamos comprensión. En Estados Unidos, no todos fracasan porque sean perezosos. Algunas personas simplemente se caen entre las grietas. Las semanas se convirtieron en meses. Me volví más rápida, más eficiente. El gerente lo notó. Confió en mí para entrenar a nuevos empleados. Por primera vez desde que dejé la casa de mi hijo, alguien dependía de mí otra vez. Esa sensación, ser necesaria por quien eres y no por lo que das emocionalmente, fue sanadora en silencio. Una noche, después de mi turno, finalmente revisé mi buzón de voz con atención. Había llamadas perdidas de mi hijo. Eran de días atrás. Mis manos temblaron mientras las escuchaba. Su voz sonaba desconocida, insegura. Dijo que esperaba que yo estuviera bien. Dijo que las cosas habían sido estresantes. No se disculpó. No preguntó dónde me estaba quedando. Solo dijo que quería saber de mí.
No devolví la llamada de inmediato. Por primera vez en mi vida, me permití pensar en lo que yo quería. No en lo que una madre debería hacer, no en lo que la sociedad espera, solo en lo que necesitaba para sobrevivir sin romperme. Me di cuenta de que responder demasiado rápido me devolvería al mismo ciclo de dar sin límites. Así que esperé. Esa noche lloré. No por debilidad, sino porque finalmente entendí algo importante. El amor sin respeto te destruye lentamente, y yo me había estado destruyendo durante años, llamándolo maternidad. Con el tiempo, ahorré pequeñas cantidades de dinero, no mucho, pero lo suficiente para sentir control. Dejé la habitación del hotel y alquilé un pequeño estudio. No era bonito, pero era mío. Compré una silla de segunda mano, una lámpara y una planta. Esa planta se convirtió en un símbolo para mí, algo vivo que necesitaba cuidado, pero no se aprovechaba de él. Un día, una huésped resbaló y cayó en el pasillo. Yo fui la primera en llegar. La ayudé, me quedé con ella hasta que llegó ayuda. Más tarde, pidió hablar con el gerente y me elogió por mi calma y cuidado. Ese momento llevó a un pequeño aumento. No cambió mi vida, pero fue validación. Prueba de que aún importaba. Finalmente devolví la llamada de mi hijo. Nuestra conversación fue educada, cautelosa. Dijo que las cosas estaban complicadas en casa. Dijo que su esposa se sentía culpable. Escuché sin interrumpir. Cuando me preguntó si podía volver, aunque fuera temporalmente, algo dentro de mí quedó muy claro. Le dije que no. No con enojo, solo con firmeza. Le dije que necesitaba mantenerme por mí misma ahora. No lo entendió. Tal vez nunca lo hará. Lo que más me sorprendió fue la paz que siguió. Dejé de despertarme con pánico en el pecho. Dejé de revisar el teléfono cada hora. Me concentré en mi trabajo, mi salud, mis pequeñas rutinas. En Estados Unidos, la independencia muchas veces es impuesta, pero cuando la aceptas, puede volverse poderosa. Todavía había noches solitarias, no fingiré lo contrario, pero la soledad se sentía diferente cuando no estaba mezclada con el rechazo. Me uní a un centro comunitario local, conocí a otras mujeres de mi edad con historias similares a la mía. Reímos, compartimos comidas, nos apoyamos. Aprendí que la familia no siempre viene de la sangre. A veces pienso en la mujer que solía ser, la que creía que el amor significaba sacrificio interminable. No la culpo. Hizo lo que creyó correcto. Pero estoy agradecida de haber sobrevivido lo suficiente para convertirme en alguien más fuerte. No sé qué me depara el futuro, pero sé esto. Ser expulsada de la casa de mi hijo no terminó con mi vida. Me obligó a reconstruirla en mis propios términos. Y eso marcó toda la diferencia. El tiempo tiene una forma de suavizar incluso los recuerdos más dolorosos. Pasó un año, luego otro. Dejé de contar los días por el dolor y empecé a contarlos por rutinas que me daban paz. Café por la mañana junto a la ventana, caminatas cortas después del trabajo, llamadas con personas que preguntaban cómo estaba sin esperar nada a cambio. Mi vida se volvió más pequeña, pero se volvió honesta. En el hotel me gané el respeto lentamente, no por títulos, sino por constancia. Los huéspedes me reconocían. Algunos recordaban mi nombre, algunos preguntaban por mí específicamente. Aprendí que la dignidad crece cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a honrarte a ti misma. En un país como Estados Unidos, donde las personas suelen valer solo por lo que producen, esa lección se sintió revolucionaria. Mi hijo y yo hablábamos con menos frecuencia, pero cuando lo hacíamos no había tensión, ni culpa envuelta en cortesía. Me contó que estaba yendo a terapia, me dijo que estaba aprendiendo a defenderse. Escuché, esperando en silencio que tal vez finalmente estuviera aprendiendo las lecciones que yo aprendí de la manera difícil. No me apresuré a guiarlo. A veces amar significa dejar que otros luchen solos. Una noche de invierno me pidió visitarme, solo para tomar café. Mi primer instinto fue miedo. Las viejas heridas recuerdan más rápido de lo que el corazón perdona. Pero acepté. Cuando entró a mi pequeño apartamento, miró alrededor lentamente. Vio los muebles sencillos,
la planta junto a la ventana, la calma. Pude notar que no estaba viendo pobreza, estaba viendo independencia. Me dijo que estaba orgulloso de mí. Esas palabras no borraron el pasado, pero cerraron un capítulo que había estado cargando por demasiado tiempo. Me di cuenta de que no necesitaba compensación, necesitaba reconocimiento, y finalmente lo tuve. Después de que se fue, me senté sola en silencio, no porque me sintiera abandonada, sino porque me sentía completa. La necesidad de ser necesaria había aflojado su control, me había convertido en mi propio ancla. A veces, mujeres como yo desaparecen silenciosamente en Estados Unidos, mayores, inmigrantes, agotadas, apartadas por familias que se mueven más rápido que sus valores. Pero no todas desaparecemos. Algunas reconstruimos en silencio, algunas aprendemos que empezar de nuevo no siempre se ve dramático, a veces se ve como estabilidad, como paz, como finalmente respirar sin miedo. Si pudiera hablar con la mujer que fui aquella primera noche en el hotel, sentada al borde de la cama, mirando la pared, le diría esto: tu vida no ha terminado. Esto no es castigo, es transformación. Fui obligada a irme, sí, pero también fui liberada. Y esa verdad me llevó más lejos de lo que jamás imaginé. A medida que envejezco, entiendo algo que antes no podía ver. La vida no siempre recompensa el sacrificio como esperamos. A veces recompensa la resistencia. A veces recompensa el coraje de seguir adelante después de que todo lo familiar ha sido arrebatado. Solía creer que mi propósito terminaba al criar a mi hijo. Ahora sé que eso fue solo un capítulo, no todo el libro. Hay días en que mi cuerpo se siente más pesado, cuando los años me recuerdan todo lo que han cargado, pero también hay una fuerza silenciosa en saber que sobreviví a lo que estaba destinado a romperme. Pago mis cuentas a tiempo, me despierto sin miedo, tomo decisiones sin pedir permiso. Estas pueden parecer cosas pequeñas en Estados Unidos, pero para alguien que lo perdió todo de la noche a la mañana, significan libertad. Ya no espero validación de quienes una vez se alejaron, ya no explico mi dolor para que otros se sientan cómodos. He aprendido que los límites no son muros, son puertas que eliges cuándo y para quién abrir. Amar a mi hijo ya no significa desaparecer por él, significa amarme lo suficiente como para mantenerme firme. A veces veo a mujeres mayores como yo en el autobús, en las tiendas, limpiando oficinas tarde por la noche. Me pregunto cuántas historias como la mía existen en silencio en este país, cuántas madres lo dieron todo y fueron dejadas para reconstruirse solas. Estados Unidos está lleno de segundas oportunidades, pero no te las entrega. Tienes que reclamarlas con manos cansadas y un corazón obstinado. Todavía trabajo en el hotel, no porque tenga que hacerlo, sino porque elijo hacerlo. Un día dejaré de hacerlo. Cuando llegue ese día, no se sentirá como pérdida, se sentirá como cierre. Hasta entonces vivo de manera simple, río cuando puedo, descanso cuando lo necesito. Me perdono por los años en los que no supe hacerlo mejor. Mi hijo y yo estamos en paz ahora, no perfectos, no tan cercanos como antes, pero honestos, y la honestidad es más fuerte que la cercanía forzada. Ya no mido mi valor por lo útil que soy para otros, lo mido por cuán completa me siento cuando estoy sola. Si hay una verdad que mi viaje me ha enseñado, es esta: ser apartada no significa que estés acabada. A veces significa que la vida está despejando espacio para que finalmente te sostengas por ti misma. Fui expulsada de un hogar que ayudé a construir.